sobre Correcto. otro tema importante que se discutió y que se aprobó la noche del martes, y es la ley de extinción de dominio. Quisiéramos conocer, doctor Zambrano Pasquel, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, cuál es su criterio respecto a la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional, pese a la serie de alteraciones que le quisieron realizar al texto. Finalmente se aprobó la ley y pasó al Ejecutivo. Su aplicación y las contradicciones de esta ley, se habla incluso de inconstitucionalidad. ¿Cuál es su lectura? Buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Muy buenos días a usted, doña Lorena, y al amigo Emilio. A ver, hay que reconocer que esta propuesta de una ley de extinción de dominio es una propuesta primero nueva en el país. No es un tiro al aire porque habría que mirar si esta ley se ha sido o no aplicada en otros contextos y qué efectos está teniendo. Mire, yo mencionaría que en Argentina esta ley de extinción de dominio, que también tuvo controversia de constitucionalidad a la que ya nos podemos referir, finalmente fue aprobada. Y un efecto inmediato positivo es que en Argentina solamente en la investigación de un grupo muy importante, se lo identifica como el grupo LOSA, que se dice que están asociados con el tema de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. En Argentina se han recuperado alrededor de 750 millones de dólares. Brasil tiene algunas leyes que están relacionadas, como la extinción de dominio, la del penitente o delincuente arrepentido, una ley especial que le permite entrar a negociar al Estado a través de la Fiscalía General con grandes grupos, entre los cuales está Odebrecht, Andrade Gutiérrez, está OAS, que se ha detectado que habrían cometido una serie de actos delictivos. Bueno, en Brasil los grandes consorcios han llegado a negociar acuerdos reparatorios con el Estado. ¿Eso qué ha significado para Brasil? Alrededor de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de efectos positivos. Ahora mismo en Perú, esta ley permite investigar la adquisición de algunos bienes por parte del expresidente PPK Kuczynski, que en su momento negó a cualquier relación con Odebrecht, pero se ha determinado que sí la tuvo, y fruto de esa relación la invirtió en bienes que en este momento son sometidos a un proceso de extinción de dominio. En El Salvador también, el expresidente Funes fugó, pero tiene muchos bienes allí, no puede justificar el origen lícito de los bienes y se está aplicando la ley. He escuchado algunas oposiciones en el ámbito de constitucionalidad. Yo las entiendo bien, pero quienes las vienen sosteniendo están equivocados. Incluso vamos a ver qué pasa en manos del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo puede establecer un veto total o parcial a un proyecto de ley, como este que fue aprobado en segunda, y entonces allí hay temas que el Ejecutivo tendrá que decidir si la objeta o no parcialmente. A ver, un argumento se ha dicho es de la inconstitucionalidad, que usted también se refirió, pero es que quienes sostienen este argumento desconocen que se trata de una ley especial. Además, hay un modelo de ley de extinción de dominio que fue preparado por Naciones Unidas, de manera que hay un patrón allí que puede ser seguido y que en mucho ha seguido, hay que reconocer, el proyecto de Ecuador. Entonces, seguramente, además de la Fiscalía, que estuvo muy interesada en el tema, y eso hay que reconocer que es positivo, ha habido la presencia de asesores, porque cuando un tema no se maneja bien, hay que consultar al que sabe. Entonces, a ver, esta es una ley especial y se discute, será civil, será penal. Es una ley especial que tiene un asiento en la propia Constitución. ¿Por qué?
porque la Constitución garantiza el derecho a la propiedad, que ese es un argumento que se ha esgrimido. Sí, pero la Constitución garantiza el derecho a la propiedad que ha sido lícitamente obtenida. Lícitamente obtenida. Allí no habría ningún problema. Se dice que hay dos focos sobre los que se endereza este tema de la ley. Uno, el combate a la corrupción. Y dos, se dice el combate al crimen organizado. No es inconstitucional porque la Constitución sigue garantizando el derecho a la propiedad que ha sido obtenida de manera lícita. Se ha dicho que debiera respetarse la estructura que nos da el sistema penal en el sentido de que mientras no haya un proceso penal que declare a una persona culpable de la comisión de un delito, no habría cómo aplicar un efecto o consecuencia de la declaratoria de delito, que sería en su momento la incautación, el decomiso de los bienes. Pero eso es propio del ámbito penal. Esta no es una ley penal porque no se dirige contra las personas, sino contra la propiedad que ha sido ilícitamente obtenida. Entonces, por eso digo, se hacen comentarios a veces sin conocimiento suficiente. Entonces, porque se dice, es que hay que esperar que haya una ley penal. Lamentablemente hay que reconocer que el sistema penal es un derecho, a veces, un sistema penal simbólico, decía Winfried Hassemer en Alemania, nos regala la ilusión, el espejismo. Pero, ¿qué pasa? Que en el ámbito penal puede darse, uno, una declaratoria, cualquiera que sea la razón o causa, de un sobreseimiento o una sentencia absolutoria o una posibilidad de que por el transcurso del tiempo se declare la prescripción del ejercicio de la acción penal, en otros casos la prescripción de la pena. ¿Qué pasa con esta ley? Primero, no es inconstitucional. En segundo lugar, plantea un tema muy importante, la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción. Esa acción especial que tiene asidero constitucional. ¿Esto qué significa? No importa el tiempo que haya pasado. Por eso es que es imprescriptible y además aquí hay un componente también que he escuchado y que se ha discutido y lo dijeron algunos asambleístas. Incluso vamos a ver qué pasa porque quien expresó estos criterios en contra han sido asambleístas incluso vinculados a Alianza País, al partido del presidente de la República. Vamos a ver qué dice el presidente. Porque se ha planteado que la ley no puede ser retroactiva. ¿Qué significa? Que no puede disponer hacia atrás. Y se dice como, en general como principio, las leyes no son retroactivas, disponen siempre para lo venidero, ¿ya? Doctor. Pero esta ley tiene esa característica porque es una ley especial. Sí. Además hay una imprescriptibilidad, pueden haber pasado 20, 30, 40 años, puede que haya fallecido la persona, los bienes hayan pasado a herederos, a sus hijos, a sus nietos. No importa, porque esta es una ley que opera con carácter retroactivo sin importar el tiempo. Los colombianos, a través de su jurisprudencia y la Corte Constitucional, a este tema de la retroactividad le han puesto un calificativo, la retrospectividad, que más o menos significa, porque he leído la resolución, la jurisprudencia colombiana, significa que esta ley se retrotrae al momento en el que se cometen los delitos. Entonces, doctor, lo interrumpo en esa parte porque el director de la programación, el licenciado Emilio Espinosa, tiene algunas inquietudes también para usted. Adelante, Emilio. ¿Cómo no? Sí, muchísimas gracias. Doctor, buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Lo hemos llamado por su gran experiencia, conocimiento y porque usted también ha estado al frente precisamente en el momento de la defensa del expresidente Rafael Correa Delgado. El día de ayer, el registro de la propiedad de Guayaquil ya inscribió el comiso de bienes de Rafael Correa y otros 7 sentenciados en caso sobornos, se indica. Hay otra serie de casos que se están ventilando, etcétera. Pero si ya tenemos este ejemplo de sentencias que se han dado inclusive ejecutoriadas,
desde durante el ejercicio del gobierno del expresidente Rafael Correa, que duró un periodo de una década realmente, en la que hay personas detenidas, el vicepresidente, ahora mismo se está hablando de Capaya, de Carlos Pareja Llanosselli, todo lo relacionado con el tema petrolero, etcétera, tema Petroecuador. Doctor, en base a la aplicación de esta ley de extinción de dominio, que ahora se ha aprobado en segundo debate y que va a manos del Ejecutivo, el ejemplo que tenemos con la experiencia que se ha vivido con el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa y la experiencia que vendrá en capítulo inmediato con este gobierno, porque todo gobierno que se va será objeto de auditoría, fiscalización, acusaciones y juicios. Eso es inminente. En ese sentido, mi pregunta concreta, doctor, es la aplicación que se está haciendo en estos momentos sobre el comiso de bienes del expresidente y otros 7 sentenciados del caso de sobornos, ¿puede servir de ejemplo o se han alterado ahí? Usted viene hablando de las leyes penales, etcétera, de los procesos que se siguen, ¿verdad?, en todas las investigaciones hasta que se va a una prescripción o se sustenta una sentencia de manera definitiva, etcétera. Se cumplió el debido proceso, porque el país igualmente tiene la idea, lo dijo la Comisión Anticorrupción, me largo un poquito solo en este tema, doctor, que tenía que responder ese gobierno por 35.000 millones de dólares. Hay otros que hablan de una cifra que llega hasta los 70.000 de dinero que tiene que recuperarse. Pero en este proceso en el que usted ha vivido también su experiencia como abogado, defensor, se ha cumplido el debido proceso. Hay los elementos para que esto sea serio y esta ley no deje vacíos ahora que se la apruebe de manera total. Doctor, adelante. Emilio y doctor, yo quiero acotar algo también. Quería saber, el expresidente Rafael Correa ha indicado que él llevará la revisión de estos juicios a las cortes internacionales y que incluso él va, si es que llega a ganar Arauz, él no quiere ni amnistía, no quiere nada de eso porque él en derecho va a probar su inocencia. En caso de que llegue a ser así, ¿qué pasará con esta decisión de la incautación de bienes? O sea, ¿se le devolverán? O sea, ¿qué va a pasar en caso de que se llegue a comprobar su inocencia? A ver, primero, yo sigo siendo abogado del expresidente Rafael Correa. No es que he dejado de ser el abogado. Yo soy el abogado incluso que junto a 2 abogados jóvenes, Arrin es el uno, y el otro, luego me acuerdo el apellido, ha propuesto una acción extraordinaria de protección en sede constitucional. ¿Por qué? Porque hay violaciones al derecho al debido proceso. Alguna vez hemos comentado, me parece que con don Emilio, y el tiempo resultaría muy corto, pero hay violación al derecho al debido proceso porque prueba que planteamos, y en ese momento yo ya era abogado defensor del presidente Correa, no fue practicada. Y sobre eso está el caso Carminiani en Ecuador del año 2009, está el caso también en sistema interamericano, Ricardo Canese del año 2004. Entonces, cuando se lo deja en indefensión, se violó el artículo 8.2 del Pacto de San José, que es vinculante y debe funcionar un control de convencionalidad. Se violó el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, al dejarlo en indefensión, además de la falta de la debida motivación. Hay un libro mío que debe circular, está en formato digital, circula en España, Argentina, Colombia, México, Perú, que ha sido enviado a muchos académicos y que sirve como fuente de trabajo y de discusión, que justamente el caso Soborno tiene un subtítulo, o caso del garantismo penal. Bueno, ahí se rompió el derecho a la defensa del presidente Correa. Eso es incuestionable. Ahí yo no voy a dar marcha atrás. Iremos a la Corte Constitucional. ¿Qué puede pasar? Que la Corte Constitucional declare con lugar nuestra pretensión y consecuentemente declare la nulidad del proceso. ¿Quedaría la instancia de ir a cortes internacionales? Por supuesto que sí. Ese es un mecanismo de contención también el sistema interamericano para evitar un ejercicio abusivo del poder político que se dio en el caso del presidente Correa, porque recordemos, el caso contra el presidente Maguad, que yo considero además que es injusto, pero terminan confirmando la condena, se demoraron años y años solamente en la casación. Aquí no hay punto de comparación porque fue un juicio casi relámpago, que lo único que buscaba, ahora hay que decirlo enfáticamente, fue impedir que el presidente Correa vuelva a ser candidato. Esa era la finalidad, la consiguieron.
En un proceso penal en general, como consecuencia del proceso penal, cabe el decomiso de los bienes. Nosotros, es un proceso de ejecución, pero nosotros sostenemos que el proceso carece de validez. Ya veremos qué pasa posteriormente, pero en todo caso, lo que puedo tal vez acotar además es que hay procesos que, en un proceso penal, ¿qué pasa? La pregunta sería esta. ¿Qué pasa? Alguien puede alegar que hay un proceso penal y por qué lo someten a una ley, a la ley de extinción de dominio. No, son procesos paralelos. No limita el ejercicio de la acción de extinción de dominio el hecho de que haya un proceso penal, o que haya sido absuelto en un proceso penal, o que haya sido sobreseído, que se haya declarado la prescripción. Es un proceso totalmente independiente y autónomo, donde, ¿cuál es la preocupación? La preocupación que yo comparto es que los indicadores en el tema de la administración de justicia en general ubican al Ecuador en un nivel muy pobre en cuanto a qué, a la falta de imparcialidad e independencia de los jueces. Ese es un tema clave y un tema grave, porque una ley como esta, muy positiva en cuanto a lo que hemos comentado, caso en Colombia, que es uno de los primeros países en la región que la ley la aprueba en 1996, que hay que recordar qué pasó con los bienes, por ejemplo, de Pablo Escobar. Pablo Escobar estaba muerto. Había incluso una propiedad que costaba $2 millones, que estaba a nombre de la hijita de Pablo Escobar, que ahora ya es una señora, ya una mujer mayor. Es decir, había puesto bienes en nombre de su familia. ¿Qué pasó? Que con la ley de extinción de dominio, el Estado pudo tomar para el propio Estado los bienes de Pablo Escobar, y he preguntado a algún experto colombiano y me dice que también se han tomado bienes de los otros carteles de la droga. Por eso es una ley importante, porque mira hacia el pasado, no prescribe. Ahora, uno es el tema de los jueces. No hay independencia, no hay imparcialidad en los jueces en Ecuador, lamentablemente. Y no sé si en algún momento se retome estos conceptos que son básicos de independencia e imparcialidad, que en foros internacionales los indicadores dicen que no se cree en imparcialidad de los jueces ecuatorianos. ¿Quiénes pueden ser o de dónde puede provenir la investigación? De la Contraloría, pero igual allí se demanda que haya contralores o un contralor que efectivamente sea independiente, que actúe al margen de la incidencia del poder político. Porque si no, ¿qué puede pasar? Que la Contraloría investiga ciertos hechos y no investiga otros hechos. Una fiscalía que sea absolutamente independiente e imparcial, porque ¿quién es el titular del ejercicio de esta acción? Llamémosla constitucional, extraordinaria, especial. Es la Fiscalía General del Estado. Pero la Fiscalía General del Estado también tiene que actuar con independencia y con imparcialidad. Que nosotros si miramos procesos que, por ejemplo, se van a quedar y se van a quedar en carpeta, como el caso INAPAPER y otros. Y sobre eso sigue el tiempo. Entonces, allí se revela que no se actúa con la misma diligencia. El SRI es fundamental en el tema de la determinación, por ejemplo, de evasiones tributarias, porque habría que preguntarse, ¿y por qué delito? No hay se llama números clausus cuando es un número cerrado de delito. Aquí no hay, cualquiera que fuese el delito, puede ser una evasión tributaria, un tema aduanero, enriquecimiento ilícito, comisión de delitos como peculado, cohecho, confusión, etcétera, que va a ser la fuente o el origen ilícito de los recursos que se adquieren. Por eso es que aquí entra una forma sui generis de lavado de activos, porque ¿qué pasa? Esos bienes que se adquieren ilícitamente, ¿de dónde provienen? Tienen una fuente ilícita. Y esta conversión de ese recurso ilícito es una forma de lavar los bienes, por supuesto que sí. Entonces, el SRI tendrá también un rol muy importante. Y un rol muy importante lo tendrá la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero. Es decir, hay una gran carga. Interesante resulta, porque el tiempo se nos va agotando, destacar que tendría que haber fiscales especializados en un área como esta. Doctor, precisamente por ese tema,
Me permito interrumpirlo, lo he escuchado atentamente, y usted, en base a la experiencia que está viviendo como abogado defensor del expresidente Rafael Correa, nos va informando de una serie de elementos que a ratos obviamente no conocemos los periodistas y no los podemos compartir con la ciudadanía. Pero usted va señalando temas fundamentales que tienen que ver con elementos externos a este asunto de la ley, pero que están involucrados completamente, como son casos de Contraloría, de Procuraduría, de la UAFE, el SRI, etcétera. ¿Cómo lograr, doctor? Porque ya los procesos se están viviendo y ante la justicia, bueno, ha dicho el expresidente Correa que él no va a ir a explicar por amnistía absolutamente nada y que va a ventilarlo ante los organismos internacionales también de derechos humanos, etcétera, para que se ventilen todos estos procesos contra él. Pero junto con aquello, en el país sí ha quedado la sensación de que las instituciones como tal no han respondido a blindar de la corrupción la República y evitar que precisamente a través, por ejemplo, de libertades absolutas para declarar estados de emergencia y con eso contrastar todas las leyes habidas y por haber para no convocar a concursos y entregar directamente a dedo contratos. La ley de contratación pública completamente cuestionada, más aún con este gobierno actual. De igual manera, el tema de la Contraloría, cuestionada, la Fiscalía igual, doctor. En estos momentos hay un cuestionamiento durísimo contra el Consejo de la Judicatura, porque se indica que antes del 7 de febrero ya están corriendo para dejar electos a los nuevos jueces que van a ser cambiados por los que ya cumplieron sus periodos de, entiende, 13 o 9 años, etcétera, pero que lógicamente van a quedar designados antes de la primera vuelta electoral. Entonces, lógicamente, usted ahí señalaba la falta de garantías en independencia, autonomía y probidad, y nuevamente volvemos al mismo escenario, y el nuevo gobierno que venga, que inclusive no han cambiado temas fundamentales desde la Asamblea, como el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que elegía a los representantes de todas las instituciones, igualmente la independencia de la Fiscalía que se ha propuesto. Entonces, con todos esos elementos coadyuvantes, doctor, ¿cómo aspirar que con una ley se logre reorganizar todo el sistema para prevenir y no luego ver cómo recomponemos con otra ley y buscamos al gobierno que está finalizando todos los temas que tiene que responder y también devolver por actos de corrupción, doctor? Adelante. A ver, don Emilio, el tema es complejo por una razón de fondo. Con razón, decía Julio Mayer, jurista fallecido en el año 2020, gran procesalista en el ámbito penal. Él decía, y yo tomo el símil, él decía, una ley puede ser buena, y esta ley de extinción de dominio es una excelente, no una buena ley, excelente ley. Pero si no hay buenos operadores, ninguna ley va a servir. Y lo más grave es que una ley pueda servir como instrumento de retaliación política. Entonces, nos habríamos desgastado. Por eso es que el sistema tiene que cambiar no la estructura del Estado, sino que tienen que haber mecanismos que permitan que haya independencia, que haya imparcialidad en todos estos sectores que usted atinadamente también ha mencionado. Será tal vez porque hoy funciona la Corte con 16 jueces transitorios o temporales que no está en ninguna ley, no está en la Constitución, no está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y de esos jueces que actuaron, por ejemplo, en el caso contra el presidente Correa, 9 jueces en total, solamente 2 eran jueces titulares. Los otros 7 eran jueces encargados. El mismo que actuó en el primer nivel, el juez era presidente de la Corte de Santo Domingo y se lo llevó a la Corte Nacional para que sea juez. No sé si fue con dedicatoria en este caso, pero es que no cabe otra explicación. ¿Qué hacer? No sé. Estoy pensando tal vez en la conveniencia histórica de ir a una nueva constituyente. Que la Constitución de Montecristi es buena, es excelente, pero pueden hacerse mejoras, siempre se podrá hacer mejoras. Entonces podría ser el momento de pensar en una nueva constituyente. ¿Para qué? Para que el país se pueda enrumbar de mejor manera. Sin buenos operadores, esta ley será un tiro al vacío.
no va a servir para nada, o lo más grave, cuidado, vaya a servir como mecanismo de persecución a opositores políticos. Esa no es la idea. Esta es una buena ley si es bien utilizada. Entonces, la gran duda y la gran preocupación, porque usted mencionó, y yo diría, agregaría, el Estado, la Procuraduría y la Fiscalía, durante este gobierno han hecho nada en el tema de Odebrecht. Odebrecht no nos devuelve un centavo. En Estados Unidos apretó un poco la cuerda y Odebrecht llegó a un acuerdo reparatorio de 2.600 millones de dólares. En Brasil, el sistema está funcionando y Odebrecht y otras grandes compañías le han devuelto al Estado 3.000 millones de dólares y al Ecuador nada. ¿Por qué? Por la inacción pues, de la Procuraduría y de la Fiscalía, que llegaron a un acuerdo de relación perverso con Concienciado Santo y por ende con Odebrecht. Cada vez nos calientan la oreja de que ahora vamos a ir contra Odebrecht y se agotó el tiempo. Doctor, antes que nos vaya, permítame interrumpirlo por un tema importantísimo en el tema relacionado con la justicia y la persecución política. Ahora más que nunca, en el gobierno actual del presidente Lenín Moreno, se observó un tema que debe ser por ustedes analizado, los constitucionalistas, los penalistas, los estudiosos del derecho. Usted habla de una reforma constitucional que tiene que darse. Coincidimos, doctor, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque se le dio atribuciones a la ex ministra de Gobierno o del Interior, María Paula Romo, que junto con la fiscal general actuó de manera directa, es decir, tomó a cargo ella la organización de acusaciones, allanamientos que provocaron realmente asco en la población. Y aquí hay que decirlo de manera clara y enfática, cómo se metieron y allanaron el domicilio varias veces, teniendo grillete custodiado por la policía, del expresidente Abdalá Bucaram, que aún anda con grillete. Y se metieron en los cuartos de los nietos, etcétera, gente armada en horas de la madrugada, rompiéndole las puertas, estando en su dormitorio con su esposa. Pero, ¿a dónde se origina eso, doctor Alfonso Zambrano? Doctor, una inquietud también de mi parte. Un minutito, en el poder omnímodo que le han entregado a los ministros de gobierno o del interior. ¿Cómo se puede evitar que un ministro del interior o de gobierno asuma todos estos poderes, ordene allanamientos y se convierte en juez y parte, doctor, persiguiendo rivales políticos? Porque hoy fue esta señora, mañana será otro en otro gobierno contra otros opositores. Doctor, adelante. Doctor, para finalizar, se puede hablar de muchas leyes y se pueden aprobar muchas leyes, pero mientras la justicia, como usted lo indicaba, siga secuestrada por el poder político o la fiscalía siga secuestrada por el poder político obedeciendo a los gobiernos de turno, no va a pasar nada. Y como usted lo indica, la preocupación que existe en estos momentos es que este tipo de leyes se conviertan en un instrumento de persecución. Si no habiendo leyes ya se habla de persecución, si no habiendo esta ley se habla de persecución política, de incautación de bienes. ¿Qué pasará ya si la ley se aprueba completamente y el Ejecutivo le da el visto? Esa es la preocupación que exista. Como usted dice, mientras no se cambian los operadores, la situación continuará del país así. O sea, ¿qué debemos hacer? Porque realmente hay que cambiar las cosas, pero las cosas de fondo. A ver, estoy pensando en figura de un contralor como Hugo Ordóñez Espinosa, ¿sí? Incorruptible, ¿ya? Y un hombre que actuó siempre apegado a la ley, a la Constitución. Estoy pensando en un fiscal general como Edmundo Durán Díaz, incorruptible 100%, al margen del poder político, actuando con absoluta independencia. Se necesitaría funcionarios de esa calidad, de esa estatura y de esa independencia, porque no se trata de que hoy perseguimos a uno y mañana perseguimos a otro. El tema del expresidente Abdalá Bucaram es terrible porque él se presentaba todos los días a la fiscalía. ¿Y por qué hicieron el allanamiento? Y en esto seguramente la ministra del Interior autorizó a la policía que vaya con un fiscal. Era la manera de silenciarlo a Abdalá Bucaram, para que no hable, para que no diga nada. Y hoy está candidato a asambleísta, es muy probable que él llegue a la asamblea. Porque hay un tema interesante también. Una buena asamblea puede convertirse, y ojalá que sea así, en un mecanismo de contención para evitar un ejercicio abusivo del poder político, que haya un equilibrio de poderes,
Ojalá que haya buenos asambleístas, porque esta asamblea, más allá de que esta sea una buena ley, es una asamblea desprestigiada. ¿Cuánto se cree en asamblea? El 2% de la población apenas. Y no digo que todos son corruptos. Hay personas como Cucalón, qué sé yo, Cristina Reyes y otros más, que son gente muy honorable. Pero el resto sirvió para repartirse hospitales. Y ahí una pieza clave fue la propia ministra del Interior. Entonces, con esa estructura, sí, es una ley que preocupa en su aplicación en el momento en que deba darse. Ahora, deberá haber fiscales especializados. En 3 meses ni en 6 meses no se va a especializar fiscal en esta área. Y habrá que haber jueces también especializados. Porque el procedimiento va a ser parecido al procedimiento que prevé el Código Orgánico Integral Penal. Mucho más rápido, mucho más sumario, con recursos que se pueden interponer de apelación y de casación. Pero hay que también tener presente las garantías constitucionales en un Estado como este, que se dice ser constitucional de derecho y de justicia, también van a estar presentes allí. De manera que podría recurrirse mediante mecanismos de protección constitucional frente a también actos de abuso del poder en la eventual aplicación de esta ley de extinción de dominio. Sí hay salvaguardas como esta, como el tema de la protección constitucional, pero es un reto histórico. Además, podría el presidente hacer la objeción parcial, no sé en qué línea, puede decir que no es retroactiva, solamente imaginándome, puede decir que no es imprescriptible. Algunos han insinuado que sea a partir del año 2000, otros que disponga para lo venidero, etc. Ya veremos qué pasa con el veto. Igual podría haber un periodo de vacatio legis, que significa que podría haber un periodo de 1 año, de 18 meses, para que entre en vigencia la ley y se pueda capacitar en ese lapso a los operadores que van a intervenir. Entonces, hay las posibilidades que están allí. Ojalá que esta ley sirva para bien del país y no para seguir persiguiendo a nadie políticamente, a nadie. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, por habernos atendido a esta hora. Muy interesante sus opiniones y planteamientos respecto a la aprobación de la ley de extinción de dominio.